la imputación a Alberto Fernández por el aislamiento que no se terminaba nunca del COVID, por presunto abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público, y que seguramente en el marco de la investigación que encara el fiscal Carlos Stornelli podría haber otros delitos. Y te decía, una imputación que llega años más tarde porque hubo una denuncia de un grupo de ciudadanos en medio de la pandemia que denunció justamente esto que ahora está en una imputación. Mirá, ahí están los hechos basados en las declaraciones públicas de Martín Guzmán, el exministro de Economía. Resultará imputado de autos el expresidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández. Se investigarán las posibles conductas delictivas llevadas a cabo en el abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público, al extender, según se denuncia, por razones indebidas, mediante el dictado de los respectivos actos normativos, las restricciones sanitarias correspondientes a la pandemia declarada por el COVID. Y lo que hace Stornelli, basándose en la denuncia de su colega fiscal Guillermo Marijuán, en base a los dichos del exministro de Economía, es citar a varios economistas que están en el escrito para ver cómo eran las condiciones económicas de la Argentina, a la Organización Mundial de la Salud con las estadísticas, al INDEC con las cuestiones económicas y a otros teóricos para ver exactamente si era o no necesario. Sí, ahora, esto va a abrir, perdóneme, porque sí, ya estuvieron las declaraciones de Pedro Can, ¿no? Dice que se mete, palabras más, palabras menos, que se mete Guzmán, que no tenía nada que ver con las políticas sanitarias. Esto nos va a meter en una discusión formidable, ¿no? Con estos testigos, los economistas. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Qué negocios se hicieron? Y me parece que va a empezar a derramar a Alberto Fernández, porque cuando cae en la mala Alberto Fernández, está claro que todo se le anima. Cuán importante fue para este caso, no estoy hablando de otra cuestión, el cambio de gobierno, porque la justicia fue absolutamente temerosa para investigar el poder en ese momento. Casi como siempre. Bueno, como siempre. La fiesta de Olivos se arregló con un crédito, digámoslo de este modo. Había un montón de denuncias. Creo que la Fundación Apolo en su momento también lo había denunciado. Claro. Sí, y todo dormía el sueño de los justos. Ahora que cambió el signo político, que el tipo está en el piso. Bueno, dale, ahora vamos. Es el árbol caído. Aparecen los leñadores del Qué hipócrita también un sector de la justicia, ¿no? Qué hipócrita también, Pablo, Esteban, que también Bullrich en redes manifestó: usted me quiso denunciar a mí cuando yo hice la denuncia del negociado de las Pfizer, ¿se acuerdan de las vacunas? Sí, o sea que, claro. Bueno, ahora, y también entre los científicos, ayer decíamos, muchos se fueron antes, con lo cual a Pedro Can le van a salir seguramente algunos que se fueron de ese comité. Sí, habría que averiguar si la Fundación Huésped, no tengo idea, estoy preguntando, fue beneficiado o no durante la pandemia y la cuarentena. Habría que preguntar, no tengo idea. Diego, ¿qué destino? Le voy a preguntar a Luis Juez. Luis, bienvenido. ¿Cómo va? Buenas noches. Después vamos a charlar más de las cuestiones de ahora, políticas del Senado y lo que está en juego. Pero, ¿qué destino pueden tener estas denuncias, ya no solo para Alberto Fernández, sobre el uso político de la cuarentena? Mirá, a ver, todo depende un poco de lo que decían ustedes de la justicia, ¿no? Es decir, yo creo que en su oportunidad, me acuerdo que con otro colega, con el doctor Cao, planteamos habeas corpus para la gente que no podía salir. Claro. Sí, señor. La Cámara del Crimen, me acuerdo que había exhortado al Congreso de la Nación para salir de esta vida que vivíamos por decreto, que Alberto nos gobernaba por decreto y hacía y dejaba de hacer lo que quería. Y automáticamente yo creo que ahora se abre una puerta para los ciudadanos, para los que sufrimos la pandemia y tenemos que inventar cosas para poder salir de nuestra casa, para poder investigar verdaderamente qué es lo que pasó. Pero qué es lo que pasó en todo. Sobre los derechos vulnerados. Todo, exacto. Los derechos vulnerados. Yo recuerdo, ¿te acordás? Tendríamos que recuperar el archivo de Antonio María Hernández, digamos, otros constitucionalistas que presentaban amparos. Para que la justicia tallara sobre el abuso de autoridad sobre derechos constitucionales. Claro, la vulneración que existió en el derecho de tránsito y circulación. En base el caso del papá, el caso del papá de Solán Musso. Claro. No, es terrible, lo entrevistamos ayer. En Córdoba. Fue Pablo. Claro. Pablo, ¿Qué pasó en Córdoba? Sí, claro. ¿Qué Luis, pasó en Córdoba? como abogado, en este caso penalista, independientemente de las consideraciones del tiempo político en que caen, ¿no? Pero siempre, aunque sea retardatariamente, aparece por alguna razón un impulso de justicia sobre aquello. No va a pasar nada.
Tenemos ese programa hasta las 10, Luis. Para que sí, Luis meter un poquito de suspenso. Repetí la frase. No, hasta las 10, hasta las 11 hoy, hasta las 11 hoy. No, se lo digo ya. A lo sumo podrá tener una imputación, no va a pasar de ahí, no va a pasar nada, no. Se ha vaciado el país, se ha robado, se ha enriquecido y no pasó nada. ¿Por qué va a pasar? Porque el tipo tiene, es lo más justificable que tenga, aunque sea abominable. Y después sigue una acción política. Él va a traer un negro con un guardapolvo blanco y te va a justificar, así, va a venir con la estadística de muertos, es así, esas cosas yo... No me gusta generarle a la gente expectativa en algo que no va a pasar en un país donde la justicia funciona siempre en consonancia con el poder, aun cuando haya caído en desgracia. Lo digo, no son imputaciones para un tipo, para Alberto, que esas cosas está acostumbrado él a transitar la mugre de tribunales, eso no lo despeina, ¿no? Bueno, lo pero digo. por lo menos lo expuso. ¿Crees que es una... No, es otra cosa. Digo, por lo menos Que por lo menos que lo que decía cualquier tipo honesto, decente en esta Argentina es absolutamente cierto, porque ahora se pone en evidencia, comparto el argumento, que cuando vos estás en el piso se te anima cualquiera. Pero yo procesalmente, capaz que me equivoque y me encantaría pedirle disculpas a Comodoro Pi, ¿viste? La verdad que vengo, hace 40 años que estoy juntando argumentos para pedir disculpas, todavía no encontré ninguno, pero me encantaría decirle, bueno, la verdad que pensé que no iban a hacer nada. Yo no creo que le vaya a pasar nada. Te digo, hablando con el fiscal, no exactamente por esto, pero con otros representantes de Comodoro Pi, van a ir hasta las últimas consecuencias con esta denuncia. Van a ir hasta las últimas ¿Cuál es consecuencias. la acusación? Alberto Fernández dejó muchísimos heridos en Comodoro Pi. Claro. Muchísimos heridos en Comodoro Pi. ¿Qué es abuso de autoridad? Y esto hay pruebas para investigarlo seriamente por lo que pasó durante la pandemia. A ver, esto no las razones jurídicas, sino acá hay otras razones, ¿no? Las razones de la venganza sobre Alberto Fernández y lo que fue como operador político. Me parece que hay muchos, como plantea Luis, que están con el facturero. Al que iba a ser la paradoja, ¿no? El que le iba a salvar a Cristina, con sus amigos los jueces de Comodoro Pi. Fue puesto con ese objetivo. Cristina le contó a su entorno íntimo que Alberto le había pedido eso porque él le garantizaba, de hecho, que su principal ministra, su primera ministra de Justicia fue su socia en el estudio. Por eso fue la primera. Dice los funcionarios que en la función no funciona, la primera que vuela es Lozano porque le dio un año y no le resolvió ninguna causa. Pero lo pusieron para eso. Lo pusieron. Alberto es un abogado mediocre, terriblemente mediocre, la verdad. Pero un hábil para moverse atrás del biombo. Y él siempre vendió esas relaciones con los grupos, con alguna parte del Círculo Rojo y particularmente con algún sector, dice que en la justicia abunda. Pero bueno, no resolvió absolutamente nada porque aparte, la verdad, el tipo ni siquiera se dedicó al tema. Intentó por 1000 lados y la verdad que no. Ahora, volvemos sobre la revelación de Guzmán. Hoy lo veo a Guzmán, al ex ministro Guzmán, con el dedito levantado, dándoles clase a Toto Caputo, que calcule bien. Yo no sé con qué cara habla Guzmán. No sé con qué cara habla este tipo, ¿no? Es increíble, es increíble. Hay que ser, hay que tener la cabeza de yeso como para salir. A ver, te echaron porque la verdad que te echaron. Ibas a ser el experto en negociar la deuda. Resulta que te llevaron de las narices con el gasto público, la cuarentena fue letal y ahora decís, no, o sea, ¿qué pasa? Es que la usaron políticamente. Y atesoro otro triste récord, es la caída más abrupta de la economía en un año, casi récord mundial durante la gestión Guzmán. Cuarentena, pandemia, lo que sea, él formaba parte de ese gobierno, no se quejó, no dijo nada, puso el grito en el cielo cuando se fue. Un cobarde, Guzmán, un verdadero cobarde. Esa es la verdadera definición. Porque si él sabía que eso estaba... Fue el ministro más protegido por Alberto Fernández. Eso estaba sucediendo. ¿No? Él sabía que estaba sucediendo eso. Debería haber puesto el grito en el cielo. Sí. Por un montón de gente que la estaba pasando muy, pero muy mal. Por los niños que no iban a la escuela. Él dijo, había evidencia científica. Se lo dijo así a Iván Por la información técnica que teníamos, dijo... un cobarde. No había justificación para cobarde. continuar. Y como ministro de Economía fue un desastre, porque Argentina terminó el gobierno de Alberto Fernández y tiene más pobres, más inflación, más igualdad, todos pobres. Pero como dice juez, fue el ministro más protegido por Alberto Fernández contra el kirchnerismo. Sí. Es más, hizo ese acto de plantarle la renuncia justo el día que hablaba Cristina, ¿te acordás? Un sábado. Sí, un sábado, fin de semana. Sábado a las 5 de la tarde. La redactor, recuerden algo del cobarde de Guzmán. En un momento cuando estaba presentando el presupuesto, que muchos dicen que el presupuesto es un dibujo, la verdad que no me atrevo a ser tan contundente en esto. Le dijo al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, che, ¿tenemos ahí con esta zaraza?
no se dio cuenta del micrófono abierto, ¿se acuerdan o no? Sí, estaba claro. presentando el presupuesto nacional, estaba zaraseando. Ese es el hombre que ahora da cátedra de economía. La oposición le votó el acuerdo con el Fondo Monetario, si no todos sabían que este país volaba en 100 millones de pedazos. ¿Se acuerdan, no? Salvo el irresponsable de Máximo Kirchner. Sí. Salvo el irresponsable de Máximo Kirchner. Por supuesto, Sí. no. A propósito, miren lo que dice Pedro Kahn. Hay que investigar al comité científico. Y la Fundación Huésped. Sí, hay que sí, preguntar. Hay que investigar, claro, preguntar. Yo lo sigo mucho a Claudio Zin, ¿no? Todos los protocolos que se hicieron a propósito de las vacunas. A Bisotti, yo investigaría, más que Alberto Fernández, como dice el juez, yo investigaría sí a fondo. ¿Y a Nicolini? Los negocios, ¿no? El viaje a Rusia de Nicolini, por ejemplo, o no? Sí, ¿No? ver, Fue más de una vez. la fotito en la Plaza Roja de Moscú. Claro, eso. Bisotti con esta... ¿Payasa Filomena con quién? no, ¿cómo se llama? ¿Con Nicolini? Con Nicolini. Nicolini. Que era La única que también- hablaba inglés, por La eso me única. llevaban. Sí. Mirá Pedro Kahn saliéndole al cruce al ex ministro Guzmán. Las declaraciones que usted menciona, me llamó mucho la atención, primero porque al señor Guzmán no lo vi nunca en ninguna reunión. Participaron otros ministros, pero el ministro de Economía no participó nunca. Dudo que sepa de epidemiología y me parece bastante desubicado decir una cosa así, porque finalmente en Argentina las medidas que se tomaron no fueron un invento argentino. Fueron medidas que se tomaron en todos los países del mundo con mayor o menor intensidad. Pero no hay ninguna particularidad en eso. Mirá, Esto es falso, esto último dice falso. Con mayor o menor intensidad. Claro. Si de eso se trata. Claro, eso está discutiendo. Eso se discute, doctor Sí, Kahn. exactamente. No es, me parece, bueno, acá fuimos un poquito más estrictos, ¿no? Argentina fue uno de los países- Nos pasamos de rigurosidad, tal vez. Pero ese es un tema que penalmente no... 130.000 muertos. Está bien, yo... Los negocios, Pablo, los concuerdo negocios que con- se hicieron en la pandemia, que el Estado hizo en la pandemia, los negocios, de la adquisición de implementos, vacunas, los negocios que se hicieron en la pandemia son multimillonarios. Si la justicia, como dice Luis, va a profundizar y no le va a dejar pasar una, ahí tiene que profundizar, porque Eso, ahí hay delitos bueno. verdaderamente complejos. Lo otro Ahí va. es opinable, si es más estricto. Bueno, a lo mejor esta causa netamente política, netamente de la justicia federal que dice le caigamos, total, ya está, ya es un muerto, un cadáver político. A lo mejor es una puerta y abre una caja de Pandora para los verdaderos negociados. Una pregunta al pasar. De los amigos de Sí. Alberto Fernández. La vacuna nacional, ¿se hizo? Yo me perdí. ¿Se hizo alguna vez la vacuna nacional o no? No. ¿Qué se iba a hacer? ¿La plata al laboratorio se le entregó o no? ¿La planta se hizo? ¿Está la vacuna? Yo no la vi, no sé, capaz que está. Yo hace mucho no veo la farmacia. ¿Está bueno, la vacuna o no? Pero la plata se la dieron al laboratorio, ¿sí o no? Le habíamos pagado por adelantado a Rusia, nos debía también la Sputnik, olvídate, nunca Rusia. vino. Esto era acá en Argentina. Esto era acá en Argentina. Lo que ¿Dónde pasa es está que en ese eso? momento en la épica nos hacían creer que nos estaba salvando la vida Putin, las vacunas, la Sputnik, y nosotros íbamos como alegres a ponernos esa vacuna sin saber ¿Te acordás absolutamente del relator nada? del relato? Sí. Yo la imagen que tengo es del despegue del avión de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y Víctor Hugo Morales diciendo, allí van, despegue, comandante, vaya a traernos la vida. Sí, vacuna que después Rusia interrumpió, recordemos también, interrumpió la producción, dejó de fabricarla. Perdón, pero si ese es lo que está diciendo El Trebú, pelado. el pelado, es el laboratorio Richmond. Sí, Richmond. Que había sí, llevado Richmond, adelante que iba a fabricar las Sputnik. Sí. Exacto. Y a lo que dice Luis, el senador, que tiene razón, es decir, habría que averiguar también qué pasó con lo que se pagó de la segunda Sputnik 2. Porque la mayoría de los viejos se dieron Sputnik 1 y la Sputnik 2 nunca apareció. El negocio de los laboratorios Claro. en la época Pero ¿dónde está la vacuna pandemia nacional? fue monstruoso, sideral. Pero claro, hay que meterse con los laboratorios. A Ilía le costó el gobierno, hay que meterse con los laboratorios. Los negocios que Alberto hizo con los laboratorios en el medio de la pandemia, con gobiernos provinciales y la adquisición de implementos fue descomunal. Si hay un fiscal que tiene ganas de investigar, ahí no tienen prueba para defenderse. Lo otro, si me parece que allí aparecieron los laboratorios nacionales y populares. Había algunos más nacionales y populares que otros, ¿no? Mirá, nosotros en su momento hicimos un informe en La Cornisa sobre la cooperativa Farmacop que el gobierno había instalado como la primer cooperativa de salud de la historia La del mundial gel íntimo. del universo. Claro, que era la del gel íntimo,
pero que te la vendían que en realidad estaba realizando el gel para las manos, para cuidarse. No se rían, no se rían. Bueno, sí, y terminó con un convenio de 500 millones de pesos por el gel íntimo. Sí, una que no cooperativa bancada por Emilio Pérsico y por la gente del Ministerio de Desarrollo Social de aquel momento. Yo quise comprar, Pablo, querido. Yo hice esa investigación, llamé y todo, tengo chat. No, quise comprar gel íntimo. Creí que querías usarlo. No, quise comprar gel íntimo. Confiabas en la producción nacional. Quise comprar, pero vendían alcohol en gel. Claro, pero yo pregunté, pero no vendemos gel íntimo. Pero ¿cómo que no sé? En el expediente dice gel íntimo. No vendían. Recordemos esto, porque me parece que como acto de reparación. Ahí está, mirá, esto es lo que decías vos recién. Yo tengo esa foto también en la memoria. Las dos. Nicolini y Bisotti. Pelotudeando en Rusia. ¿Se puede decir pelotudeando, Pablo, o no? No? ¿Se puede decir pelotudeando o no? Sí. No entendí el eufemismo. Sí. La Plaza Roja de Moscú, con viáticos del Estado, que pagábamos todos, mientras Alberto estaba encerrado con sus gatos en Olivos. No, perros, Pablo. Perdón, Blue con Dylan. Blue y Dylan. No tenía gatos. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? Sí, tenía. Se dan cuenta. Esta gente abusaba del poder, usaba el dinero propio para sus viajes de egresado, decían que le salvaban la vida a los argentinos. Bisotti, el que siempre le cuenta las costillas a Bisotti es Claudio Zin, con mucha razón, porque conoce de cerca, absolutamente en detalle, todo lo que se hizo y lo que no se hizo. Sería muy interesante que la justicia investigara toda la trazabilidad de Ginés González García y a quien dejó en el Ministerio de Salud, que fue a Bisotti. Si bien fue en la Cámara de Diputados, juez se debe acordar, la famosa coma que hizo correr Nicolini, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan? Del acuerdo. Claro, del acuerdo con Rusia. Si no cerraba. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Y otro también, no olvidemos, el músico, ese gran cantautor riverplatense o rioplatense, que se reía de la Sputnik, ¿se acuerdan o no? Mientras la gente se moría. No, se reía de la Pfizer. De la Pfizer. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Bueno, y ella también tuvo el tema de los papás, ¿se acuerdan al principio en el vacunatorio VIP, no? Sí, bueno, y ahora me acordaba que Guzmán, que ahora dice, se usó la pandemia políticamente, hizo vacunar, era una bailarina árabe. Sí, creo que es su secretaria. Sí. Curvilínea la señorita. Generalmente las secretarias, las últimas que están surgiendo son jóvenes y curvilíneas. Pero sin duda que estaban ahí porque sería muy eficiente. ¿Sabes ¿no? que se conecta con un escándalo de hace unos días, que es el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Bueno, sí, que lo destapaste vos, Luis. Los denunciantes de ese tema, ex directivos de la PCA, dicen, ojalá que no pase como hace 3 años. ¿Qué pasó hace 3 años? Nosotros fuimos a la justicia y denunciamos que un cargamento de vacunas se desvió para los empleados domésticos de Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate. Quedó en la nada esa investigación. Bueno, ahí está el escepticismo más por viejo que por diablo de Luis Juez. No, pero acordate, todo lo que tiene que ver con la PCA nunca se investiga. Acordate cómo le fue a la piba esta que era integrante de la PCA, que descubrió el tema de Antonio Wilson. Son lugares, son nichos de corrupción que se protegen porque son capas geológicas de complicidad. Y la verdad me encantaría ser mucho más optimista, pero estos tipos tienen ese nivel de connivencia con la cosa. Todo está en revisión y todo se pone en comparación con, ¿no? Por ejemplo, Alberto Fernández convirtió a Olivos en el Palacio del Delito. A mí me gusta mucho esa figura. Es muy buena, ¿no? Convirtió la residencia presidencial de Olivos en un palacio de delitos, varios. Algunos ya comprobados, otros por comprobarse, porque por caso la fiesta de Olivos fue un delito, fue una falta, purgó su condena, lo arregló ante la justicia, ¿no? Hay otros delitos. ¿Qué se gastaba en el Palacio de la Lujuria y del Horror, según Fabiola Yáñez? ¿Cuánto se gastaba en el Palacio de Olivos? ¿Qué entraña? ¿Cuánto, digamos, el presupuesto de Olivos? ¿Y cuánto se gasta hoy? Mariel. Bueno, vos sabés que hoy saben que estuvo el jefe de gabinete dando el informe en el Congreso y una de las preguntas eran los gastos que lleva desde que Milei es presidente en la Quinta de Olivos, en la residencia de Olivos. Por supuesto, la que maneja eso es Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. En jardinería van 95 millones de enero a julio
es decir, casi 16 millones. En luz, obviamente con el tema de las tarifas nuevas, 4,1 millones en enero y 15,6 en julio. El agua, 33 millones, internet y cable, más de 3 millones en el primer semestre, y hay obras de reacondicionamiento del chalet presidencial, espejo de agua, quincho, columnas y alumbrado. ¿Es mucho demás. o poco esto? No, vos sabés que... ¿Es mucho o poco? Claro. Depende. Es muy difícil dimensionarlo. Pero no, sí, pero si vemos las placas de lo que pasaron en su momento cuando estaba Alberto Fernández y un último gasto que quiso hacer que tenía que ver con arreglar, digamos, el césped y demás, que era una factura de 90 millones, la realidad es que no es mucho. Digo, acá tenés las tarifas ya con actuales, y además estamos hablando de todo el semestre. Esta es la cuenta de Alberto. Esta es la cuenta, pero de un mes. Ah, de un mes. Ahí está, por eso el pelado preguntaba, ¿es mucho o es poco? Luz, 635.000, limpieza 1.287.992, jardinería 1.700.000, teléfono fijo 25.000 y bebidas sabor pomelo, no es uva, no es sabor uva. 87.000. ¿Cómo? ¿No es sabor uva? Esta es la de Alberto. Sí, ya sé, pero ¿no es sabor uva o sabor pomelo? Él tomaba, pomelo. No, tomaba pomelo, pomelo. Esteban. No, si era abstemio. Sí. Con lo cual, por supuesto que para cualquiera de nosotros, igual lo comparas, digo, es mucho dinero, pero en realidad no hubo objeciones, por lo menos en la respuesta que se hizo a esta pregunta. Dato para este gobierno, la información pública nos provee estas cosas. Sí, Es verdad, claro. Totalmente. Dato, Claro. punto para el jefe de gabinete que dijo, ojalá, como plantea De Loredo, recién se lo da con De Sí. Loredo, ojalá